es el DOM, ¿sí? Antes de que hablemos del DOM, vamos a hablar un poquito sobre lo que es JavaScript, que es el lenguaje que nos permite a nosotros eh, modificar todo lo que ocurre dentro del DOM. ¿Sí? Por definición, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, lo que quiere decir que utiliza un lenguaje muy parecido al que nosotros utilizamos para hablar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hemos estado viendo PHP también es un lenguaje de alto nivel, eso ya lo conocemos por las primeras temas que tocamos en esta asignatura, y que creo que está claro lo que es un lenguaje de alto nivel, lo que es un lenguaje de bajo nivel, y un lenguaje interno. Es un lenguaje interpretado y es orientado a objetos. Ya sabemos por clases anteriores que es un lenguaje interpretado, ¿sí? ¿Sí? Orientado a objetos es que yo puedo representar cualquier cosa de nuestro entorno, lo puedo representar como entidades, donde una entidad no es más que una representación de cualquier cosa que yo quiera eh, desarrollar. Digamos, si yo quiero utilizar la programación orientada a objetos para representar una entidad que se llama estudiante, entonces yo puedo crear una clase que se va a llamar estudiante. Las clases tienen dos grandes componentes que son los atributos y las funcionalidades que realiza. Entonces, una clase, como dije, representa un plano que describe las cualidades dadas por los atributos y las funcionalidades. Entonces, yo puedo tener una clase que se llama estudiante, y le puedo asignar unos atributos, digamos, cuál es su matrícula, cuál es su nombre, cuál es su apellido, correo, qué carrera estudia, todo lo que me permite a mí obtener información sobre un estudio. Y todo eso son los atributos. Pero también las clases tienen otro segundo componente que son las funcionalidades. Fíjate, ¿qué puede hacer? Entonces, tendríamos que decir cuáles son las funcionalidades que tiene el estudiante. Estudiar, seleccionar materias, retirar materias, hacer pagos a la universidad, solicitar récords académicos, todo lo que implica acción. Pienso que estoy utilizando verbos. Entonces, con JavaScript, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, yo puedo crear clases y luego de esas clases yo creo objetos. Estoy utilizando mucho la palabra objetos, pero ¿qué es un objeto? Un objeto no es más que una instancia de una clase. Y sobre ese objeto, entonces yo hago las interacciones. Nunca trabajamos directamente con la clase per se. Nosotros creamos instancias de esa clase. Con esos objetos que asignamos valores y funcionalidades. Entonces, con el lenguaje JavaScript, nosotros podemos hacer todo eso. Y es un componente fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo web, porque es el lenguaje de la web. Y nos permite crear páginas dinámicas e interactivas. Ya sabemos que las páginas dinámicas, páginas interactivas, lo que hacen es que su contenido puede cambiar de un momento a otro. No tiene contenido estático. Y esas informaciones que cambian pueden venir de una base de datos, pueden venir por un JSON, ¿sí? Y de forma automática estos datos se actualizan, ¿sí? ¿Cuál es la importancia que tiene JavaScript? Pues bueno, esto nos da la interactividad web, quiere decir que nuestras páginas pueden cambiar de información de forma dinámica, nos permite validar los datos que introduce el usuario dentro del navegador, ¿sí? Recuerden que también en la validación nosotros podemos hacer del lado del servidor.
pero es prudente, es correcto también validar la información del lado del cliente, ¿sí? Dígase en el browser. Obviamente, nunca se debe de dejar de validar en el servidor, porque en los navegadores se le puede deshabilitar. Y que dicen JavaScript, entonces cualquier validación que usted coloque en un navegador, entonces no va a funcionar. Pero la validación del lado servidor, esta no se puede deshabilitar. Y es como nuestra última medio para aplicar seguridad. Entonces, pero siempre se combinan las dos. Se pone validación del lado del cliente, dígase en el browser, utilizando JavaScript y utilizando el lenguaje del servidor, digamos, por ejemplo, PHP, y se combina esta doble validación. ¿Qué otro complemento de importancia tiene? La comunicación asincrónica. Es decir, yo puedo enviar y recibir información sin que la página tenga que ir a hacer un viaje al servidor. En las aplicaciones web se le conoce que son stateless. Lo que quiere decir es que cuando usted hace un post al servidor, dígase que usted presiona un botón de envío, y toda esta información que está recopilada en el formulario se envía al servidor, pero inmediatamente se pierde todo lo que usted tenía en pantalla hasta que la información retorna desde el servidor. Entonces, hay una manera en que yo puedo enviar y recibir informaciones de forma asíncrona. Lo que quiere decir es que mi navegador o mi página ni siquiera se va a pestañear, sino que vamos a ver cómo los datos se actualizan, digamos, de forma automática sin alterar toda la página. En otras palabras, por medio de este mecanismo asincrónico, yo puedo actualizar componentes específicos de mi página y no tener que enviar la página de vuelta al servidor para que cuando retorne venga con todo lo que cambiado. También podemos aplicar animaciones y efectos visuales, ¿sí? Y obviamente estos efectos visuales los podemos construir del lado del navegador, pero también lo podemos hacer del lado del servidor. Y además nos permite tener una amplia comunidad de soporte. Hoy en día, casi todas las aplicaciones de desarrollo se están haciendo en la web. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de datos y variables en JavaScript. Recuerden que este es un lenguaje de programación, no tiene nada que ver con Java, ¿sí? Es otro lenguaje de programación que corre en el servidor. Vemos que una variable no es más que un espacio en la memoria del computador que se utiliza para almacenar un valor, ¿sí? O conjunto de valores, en caso de que sea un vector o un array. Entonces, nuestro lenguaje JavaScript tiene la forma de yo poder hacer eso. ¿Qué tipo de datos nosotros podemos manejar? Podemos manejar datos numéricos, cadena de caracteres, datos booleanos. Ya sabemos que es un dato booleano que puede representar un true o un false. Tenemos los datos nulos. Un dato null es digamos, es una variable cuyo valor no se ha especificado, ¿sí? Tenemos la declaración de la variable, pero no le hemos dado un valor en específico, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se le conoce como valor null o null. También tenemos indefinido, que es cuando, por ejemplo, una variable, usted intenta acceder a un dato que no existe o a una variable, por decirlo de alguna forma, que
no existe dentro del DOM, dentro del modelo de documento, entonces se indicaría que así están definidos. También tenemos